Va a aparecer aquí en pantalla. Ahí está. Quisiera que lo leyéramos, si usted no sigue ahí con su versión, pero también vamos a leer esta versión que es la nueva versión internacional. Y dice así: olviden las cosas de antaño, ya no vivan en el pasado. Voy a hacer algo nuevo, ya está sucediendo. ¿No se dan cuenta? Estoy abriendo un camino en el desierto y ríos en lugares desolados. Y el 20 dice: me honran los animales salvajes, los chacales y las avestruces. Yo hago brotar agua en el desierto, ríos en lugares desolados, para dar de beber a mi pueblo escogido. Vamos a orar para concentrarnos esta mañana en la palabra y pedirle al Señor que nos hable, que nos llene de su presencia y pues que si tenemos sed, que nos dé de beber, ¿verdad? Señor, te damos gracias por esta mañana preciosa que nos has regalado. Señor, gracias por este domingo de diciembre, con este clima fresco que tenemos, Señor, por los hermanos que tenemos a nuestro alrededor. Señor, gracias por la vida de cada uno de ellos. Gracias por esta iglesia, porque nos permites congregarnos y alabarte, Señor, bendecir tu nombre, adorarte con todo nuestro corazón y escuchar también tu consejo de la palabra, Dios. En el nombre de Jesús te pedimos que nos hables esta mañana, que hables a nuestro corazón, que hables a nuestra mente, que hables a nuestra alma y que todo nuestro ser pueda entender el consejo que tienes para nosotros, Señor. En el nombre de Jesús te bendecimos y te damos gracias. Amén y amén. Bien, esta mañana titulamos a la meditación Ríos en el desierto. Ríos en el desierto, y tiene mucho que ver el tema con el versículo que acabamos de leer, ¿verdad? Si usted le prestó atención, el agua es sinónimo de vida. Donde hay agua, hay vida. Si usted se da cuenta, cuando los lugares, por ejemplo en la carretera, usted ve muchos lugares que están deshabitados, pero que tienen mucha vegetación. Y cuando es invierno, usted los ve verdes, ¿verdad? Se ven verdes, se ve aquello bien bonito, el paisaje, y todo se ve bien cuando hay agua, porque el agua es vida. En la Biblia, de hecho, el agua es un símbolo de la palabra de Dios. El agua es un símbolo de la palabra. Por ejemplo, Juan 4:14 dice: pero el que beba del agua que yo le daré, no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna. Entonces Jesús está hablando de que el agua que Él nos da, pues es un agua diferente al agua que tomamos, pero el agua es sinónimo de vida y sinónimo de la palabra de Dios. Juan 7:38 dice: de aquel que cree en mí, como dice la Escritura, brotarán ríos de agua viva. Y el agua aparece muchas veces en la Biblia por lo mismo que es un sinónimo de vida. Los ríos, de hecho en el Salmo 1, si ustedes se recuerdan, dice que será como árbol plantado junto a corrientes de agua, dice. Porque todo aquello que está cerca del agua tiene vida, entonces el agua es sinónimo de vida. Y porque el agua también nos purifica, ¿verdad? El agua nos limpia, nos da higiene. Nos quita las impurezas. Y dice Jesús, orando una vez, dice: te aseguro que quien no nazca, bueno, esto le dice a Nicodemo: te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Es decir, Jesús está diciendo: necesita ser limpiado para poder nacer de nuevo, necesita ser limpiado para poder entrar en el reino de Dios. Y una vez orando, Jesús también dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es tu verdad. Entonces, cuando Jesús está diciendo santifícalos en tu verdad, le está diciendo: Señor, purifícalos, purifica a las personas que se van a quedar aquí compartiendo el evangelio, purifícalos, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y por eso es que el agua también es sinónimo de la palabra del Señor. Pero ¿qué pasa cuando el agua escasea? ¿Qué pasa cuando llega el verano? Si usted se da cuenta, esos paisajes bonitos que se ven
durante el invierno empiezan a verse secos. Empieza a verse aquello todo café, ya no se ve aquel verde intenso, sino que se ve un café seco, árido, y empieza a haber problemas. De hecho, cuando hay agua hay vida, y cuando no hay agua, pues pasa todo lo contrario, ¿verdad? Cuando no hay agua, entonces hay muerte. Por ejemplo, no sé si alguna vez se ha ido el agua en su casa. Cuando se va el agua en nuestra casa, pues es una situación bien complicada, ¿verdad? Porque de repente ya no nos podemos bañar, no podemos asearnos, no podemos hacer un montón de cosas y pues empieza a haber olor a muerte en la casa, ¿verdad? Empiezan a surgir problemas que cuando hay agua no se dan. Y es muy probable que también en su vida, hermano, haya alguna sequía en su interior, que probablemente durante este año, pues usted haya pasado por una situación tal vez difícil en cuanto al área espiritual, tal vez ha escaseado la palabra de Dios en su vida, ha escaseado el rema de Dios en su corazón, el tener una palabra de parte de Dios específica para usted. Probablemente todo este año, pues yo considero que este año ha sido un año difícil para muchos. Ha sido un año en el que hemos enfrentado retos bastante grandes, un año en el que muchas personas se fueron de la iglesia. Muchos hermanos que antes teníamos aquí pues ya no están con nosotros. Tal vez algunos probablemente están en algún otro lugar congregándose, pero algunos otros probablemente se fueron hacia su vida pasada, ¿verdad? Y es bien difícil cuando empieza a haber sequedad o resequedad en nuestro corazón, cuando empieza a meterse el desierto en nuestra alma, cuando empieza a meterse esa arena en nuestro corazón y empieza a lastimarnos las piedras de la arena en nuestra alma, ¿verdad? Es bien difícil. Pero el desierto, mis hermanos, es un lugar natural para todo cristiano. El desierto es un lugar natural para todo cristiano. Es decir, si usted es cristiano, necesariamente tiene que pasar por el desierto. ¿Por qué? Porque es ahí donde Dios pule nuestro ser, donde Dios pule nuestro carácter, donde Dios trabaja más intensamente. Cuando estamos en abundancia, cuando hay bendición, cuando hay prosperidad, nosotros nos sentimos tranquilos. Y en la tranquilidad Dios no obra tanto como cuando estamos en el desierto. Porque muchas veces la tranquilidad, la estabilidad, el hecho de sentirnos cómodos, hace que empecemos a ver las cosas como que las damos por sentado, ¿verdad? Que ahí van a estar siempre. Y muchas veces eso empieza a hacer que nos alejemos de Dios, que no busquemos a Dios. Pero ¿qué pasa cuando llega la dificultad a nuestra vida? Cuando llega la resequedad y el desierto. Ahí es cuando empezamos a buscar a Dios, ¿verdad? Entonces muchas veces el Señor utiliza el desierto para atraernos a Él y empezar a trabajar en nuestro corazón, empezar a hacer cosas que probablemente no puede hacer, no porque Él no sea omnipotente, sino porque nosotros no lo vamos a dejar hacer mientras estamos en bendición. Dios envía a Moisés 40 años al desierto para formar en él mansedumbre, para empezar a trabajar en su carácter. Después de 40 años, Moisés ya no es el mismo que tiempo atrás mató un egipcio. O sea, Moisés dice, bueno, yo voy a liberar a este pueblo, voy a ver qué hago. Y en sus fuerzas empieza a ver y ve que están maltratando a un judío. Y pues él en su posición jerárquica alta que tenía como príncipe de Egipto, le dice al egipcio que lo está maltratando que deje de hacerlo. Y él tal vez tiene un complejo mesiánico, ¿verdad? De decir, yo soy el elegido, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer lo otro, pero ahí hay arrogancia en su corazón, hay orgullo en su corazón y empieza y al final termina matando al egipcio. O sea, comete un asesinato. Y el Señor, ¿qué hace entonces? Lo manda al desierto por 40 años. 40 años de resequedad, 40 años de estar alejado de todo, 40 años de frustración, de decir, yo antes iba a liberar a un pueblo entero,
pero ahora estoy cuidando ovejas. Antes estaba allá, o sea, tenía un montón de cosas, pero ahora estoy aquí probablemente en escasez, en necesidad, sin nadie a quien liberar, solo tengo un montón de ovejas que cuidar. Y tal vez Dios lo mandó ahí para poder trabajar en su corazón. Era necesario extirpar la arrogancia y el orgullo del joven Moisés. Aquel ímpetu que él tenía probablemente era inservible para el propósito de Dios en ese momento. Y lo manda al desierto 40 años. Moisés probablemente vio disminuida su capacidad de comunicarse por la falta de interacción con las personas, ¿verdad? En el desierto uno no habla mucho. En el desierto no hay mucha gente con quien hablar. O sea, las ovejas a las que uno les hable no le pueden contestar. Moisés no podía ponerse a platicar con las ovejas y probablemente, no digo que así sea, pero probablemente por eso empieza a perder sus capacidades de hablar. O sea, él era un príncipe, él tenía mucha educación, mucha formación, pero 40 años en el desierto empiezan a minar todo aquello que creemos que sabemos. 40 años en el desierto empiezan a opacar todo aquello que nos hace grandes. Y empieza a trabajar el Señor, a obrar en nuestro corazón para que empiece a salir lo mejor de nosotros. Dios lleva a David al desierto para obtener lo mejor de él. Dios lleva a David al desierto durante 13, 15 años para obtener lo mejor de él. Salmos inspiradísimos son compuestos en el peor lugar. En el peor de los lugares, David empieza a componer salmos que ahora nos bendicen tanto, que ahora reflejan tanto el sentir humano ante Dios, ante la sequedad, ante la necesidad de Él, que de otra forma, si David no hubiera ido al desierto, no los pudiéramos contemplar en nuestro tiempo. David es enviado para que pueda bendecirnos a nosotros aún ahora en nuestro tiempo. Y probablemente él sentía necesidad en ese lugar. Él pasó hambre, él pasó un montón de cosas, pero a la larga el Señor estaba formando a uno de los más grandes líderes de la historia. Allí en el desierto uno de los más grandes líderes de la historia empezaba a formarse en el dolor, empezaba a formarse en la resequedad, en la necesidad. Y quién sabe, si usted está pasando un desierto, probablemente Dios está formando a un líder grande para su reino y para su gloria. Probablemente usted está siendo formado para algo mucho más grande de lo que se ha imaginado. Y es por eso que el desierto es necesario para los cristianos. Jesús mismo es conducido por el Espíritu Santo al desierto para demostrar que el Dios hombre tenía una misión clara en esta tierra y que no se iba a ir sin cumplirla. Para demostrar que nada ni nadie iba a detener a ese Mesías para poder traernos salvación y vida eterna a nosotros. El Señor Jesús es conducido por el Espíritu al desierto para demostrarle a toda la humanidad que Él tenía claro lo que venía a hacer y que iba a morir un día por nosotros. Juan el Bautista predicó en el desierto. Israel padeció el desierto 40 años y Moisés junto con ellos. Moisés no solo estuvo 40 años él solito, sino que después lo manda el Señor otros 40 para estar con su pueblo en el desierto. Y lo que más falta hace en el desierto es agua. El agua es tan necesaria para nosotros. Estamos compuestos en nuestra mayoría por agua. Y a veces no tomamos agua, hermano. Eso es una mala costumbre. Tomar agua es importante porque estamos constituidos por agua. Y el agua es vida. Entonces, cuando estamos en el desierto, lo que más falta hace ahí es agua. Y tal vez usted haya venido esta mañana sin ninguna expectativa. Tal vez usted haya venido solo porque es domingo, porque me congrego, por no dejar de congregarme, por ir a ver a alguien. Tal vez usted hace mucho que está viniendo a la iglesia sin ninguna expectativa, sin sentir el toque de Dios en su corazón. Tal vez hace mucho tiempo que dejó de percibir todo aquello que Dios es en usted, que su vida empezó a entrar en un desierto y usted empezó a secarse. Probablemente usted está aquí esta mañana diciendo, yo hace mucho que no tengo una revelación fresca de parte de Dios. Hace mucho que Dios no me habla, hace mucho que Dios no me toca. Hace tanto tiempo que el desierto ha matado las esperanzas en mí. Porque el desierto hace eso, el desierto mata las esperanzas en las personas.
El ver hacia adelante y ver solo arena mata las esperanzas de cualquiera. Sobrevivir en el desierto es pues algo que solo los que ya lo han hecho pueden hacer, ¿verdad? O sea, sobrevivir en el desierto donde no hay agua, donde escasea la comida, donde las inclemencias del tiempo son difíciles, pues es algo que no todos podríamos hacer, y eso mata las esperanzas. Probablemente usted está a punto de dejarse caer y de decir, pues mejor ya no sigo, ¿verdad? ¿Para qué seguir si todo lo que vivo ahora es malo? O sea, me presentaron un evangelio que podía resolver mi vida, que podía hacerme mejor persona, que podía darme prosperidad, pero lo que estoy viviendo es todo lo contrario. Lo que vivo es escasez, lo que vivo es tristeza, lo que vivo es soledad, y pues entonces ya no siento que pueda seguir adelante. Y tal vez usted haya venido ahora con ese sentimiento. Quizá el desgaste de las dificultades cotidianas ha minado sus ganas de seguir adelante. Las cosas que enfrentamos todos los días empiezan a minar nuestras ganas de seguir adelante. Las cuentas que pagar, los hijos malcriados, los vecinos que nos quitan la vida, nuestro jefe, nuestra jefa, que es un dolor de cabeza, tantas cosas, el trabajo, la familia, el ministerio a veces. Y muchas veces venimos a la iglesia, pero el desgaste de las cosas cotidianas empieza a minar nuestro corazón, empieza a minar nuestras fuerzas, empieza a minar las ganas de seguir adelante. Pero si es así, yo hoy le traigo una palabra de parte de Dios, hermano. Y es la palabra que leímos ahora. Dice el Señor, voy a hacer algo nuevo. Voy a hacer algo nuevo. Voy a hacer algo nuevo. Que eso venga de parte de Dios es una promesa indescriptible. Porque nosotros cuando empezamos a tener una monotonía en nuestra vida, empezamos a desgastarnos. Cuando empezamos a pasar por lo mismo una y otra vez, nuestra vida se empieza a desgastar. Los trabajos que son repetitivos desgastan a la gente. Pero el Señor dice ahora, voy a hacer algo nuevo. Ya está sucediendo. Ya está sucediendo. O sea, ni siquiera tiene que empezar a suceder mañana, sino que ya está sucediendo. Voy a hacer algo nuevo, ya está sucediendo. ¿Cuántos creen esta palabra, hermano? Ya está sucediendo. No se dan cuenta. No se dan cuenta. Voy a hacer ríos en el desierto, dice el Señor. Voy a empezar a llevar agua a los lugares desolados. Voy a empezar a traer agua a aquel que está sediento. Voy a traer libertad al cautivo. El Señor va a empezar a hacer algo nuevo. De hecho, ya lo comenzó a hacer. Él va a hacer algo nuevo en su vida. Y lo único que tenemos que hacer es creerlo. Creer que Él está haciendo algo nuevo en nuestra vida. Y entonces nuestra perspectiva puede cambiar. ¿Qué pasa si nosotros supiéramos, si estamos en un desierto y supiéramos que a 2 horas de camino hay un manantial de agua fresca? ¿Acaso no iríamos? No, o sea, esas 2 horas no serían nada, porque sabemos que al estar allá vamos a encontrar agua fresca, porque sabemos que a pesar de la arena que hay en nuestro alrededor en este momento, yo sé que dentro de 2 horas yo voy a encontrar agua fresca. Y eso mismo dice el Señor en este pasaje. Yo ya estoy haciendo algo nuevo. Empieza a ver lo que el Señor está haciendo, hermano. Dios está haciendo no necesariamente cosas que tienen que ver solo con nuestras necesidades individuales, porque muchas veces nos enfocamos en nuestra necesidad individual, ¿verdad? Y es cierto que tenemos necesidad de una palabra fresca de parte de Dios. ¿Cuántos tienen necesidad de una palabra de Dios? Pero también hay mucha gente allá afuera que necesita esa palabra. Y una vez que nosotros la tengamos, es nuestro deber y nuestra obligación llevar esa palabra también, llevar ese agua fresco hacia afuera, llevar esa saciedad de sed hacia afuera. No podemos quedarnos solo nosotros con esa agua. La necesidad también es de este mundo.
Este mundo está pasando por tanta necesidad. Si viéramos este mundo desde el punto de vista espiritual, lo viéramos como que está árido. Si viéramos este mundo desde el punto de vista espiritual, viéramos una gran resequedad en todo el mundo. Viéramos que hay necesidad de que el agua de Dios empiece a fluir por todas partes. Y somos nosotros como iglesia los llamados a llevar esa agua, a llevar ese mensaje de salvación, a llevar esa palabra de Dios que puede sanar el alma. Dios quiere suplir sus necesidades, hermanos. Dios está interesado en suplir sus necesidades. Dice Filipenses 4:19, dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. O sea, Él sabe de qué usted tiene necesidad. Él conoce cuál es la necesidad en su vida en este momento. Él quiere satisfacerlo, pero también quiere que usted empiece a satisfacer necesidades en los demás. Que nosotros como iglesia nos levantemos y empecemos a también hacer Jesús aquí en la tierra, pues. A empezar a llevar el mensaje, a empezar a llevar alegría, a empezar a llevar paz, gozo, empezar a demostrar todo eso allá afuera y empezar a decirle a la gente que hay una fuente fresca de agua que los está esperando a ellos también. Es necesario que como iglesia empecemos a llevar ese mensaje. Más que pensar en nuestras necesidades, Dios quiere que busquemos las cosas del reino. Muchas veces nos metemos tanto en nuestra necesidad y cuando afuera hay tantas cosas que están no satisfechas. A veces estamos pensando en cosas tan pequeñas, tan triviales en nuestra vida, cuando hay gente allá afuera que está pasando necesidades tremendas. A veces tenemos pleitos entre nosotros, entre cristianos. A veces tenemos cosas que no tienen nada que ver con el reino. Y nos metemos en tantas cosas que no tienen nada que ver con el reino. Y la gente allá afuera se sigue perdiendo. El agua de vida eterna tiene que fluir hacia afuera de la iglesia, hermano. Los que vivimos son tiempos muy difíciles. Al final de ese día, más de 150,000 personas van a haber muerto en todo el mundo. Cuando termine ese día, más de 150,000 personas van a haber muerto. ¿Quién sabe cuántos de ellos van a ir al cielo? Muchos van a ir al infierno. Mucha de esa gente se va a perder. La violencia, el hambre, la pobreza, las enfermedades, las guerras, el calentamiento global, todo eso nos muestra que vivimos en tiempos proféticos. Nos muestra que estamos viviendo tiempos que la Biblia declara como los últimos tiempos. Y mucha gente se está perdiendo. Y es necesario que como iglesia nos convirtamos en la respuesta a todo esto que vivimos. Que seamos nosotros la respuesta a todas aquellas situaciones difíciles que está enfrentando nuestra sociedad. Que seamos el río de Dios a las personas. Es necesario que nosotros nos saciemos primero y empecemos a llevar esa agua a los demás. Es importante primero que nosotros nos saciemos, porque si usted tiene sed no puede darle de beber a nadie. Si usted tiene sed no puede darle de beber a nadie, pero cuando nosotros estamos saciados podemos entregar esa agua a los demás. Empecemos a pensar más en ser los que vamos a llevar la salvación y vida eterna a todos aquellos que lo necesitan. Comencemos a despoblar el infierno y a poblar el cielo. Comencemos a llevar más almas al Señor, hermano. Esa es nuestra tarea como cristianos. Ese es nuestro propósito como iglesia. Nuestro propósito como iglesia no es reunirnos aquí simplemente. Nuestro propósito como iglesia es llevar las buenas nuevas de salvación a toda aquella gente que lo necesita. Y es imperante que empecemos a tomar ese papel protagónico en la sociedad y a decir, aquí hay una iglesia que se va a convertir en la respuesta para la gente de afuera. Aquí hay un grupo de personas que se va a convertir en la respuesta para el drogadicto, que se va a convertir en la respuesta para el necesitado, para aquel que no puede más, que quiere suicidarse. Aquí hay un lugar, un grupo de personas que se va a convertir en la respuesta de esa gente. Y empecemos a dejar de jugar a ser cristianos. Muchas veces estamos jugando a ser cristianos.
La primera carta de Corintios, en el capítulo 13, versículo 11, dice Pablo: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Muchas personas dentro de la iglesia estamos todavía en la etapa de niño. Estamos todavía en la etapa de que pues no se nos puede decir nada, ¿verdad? Pues no podemos escuchar una palabra un poco fuerte porque nos molestamos. No podemos ver algo en alguien más porque empezamos a molestarnos. Y hay mucha gente que todavía se comporta como niño, cuando mucha gente allá afuera está necesitando que seamos hombres y mujeres que llevemos una esperanza a los demás. O sea, estamos jugando aquí adentro mientras mucha gente allá afuera está sufriendo. El diablo no juega a ser diablo. Él se toma su papel bien en serio. Pero nosotros muchas veces estamos jugando a ser cristianos, jugando a ser iglesia, cuando nuestro deber y nuestro papel es llevar el agua de vida a toda aquella gente que lo necesita. Pero como les digo, es necesario que primero nos llenemos nosotros. Y tal vez hoy esté en medio del desierto, pero hoy el Señor le dice: hermano, yo estoy obrando, ya comencé a hacer algo nuevo, ya comencé a hacer algo nuevo. Si no lo has visto, es porque tu mirada probablemente esté en las cosas de esta tierra y no en las cosas de arriba. El Señor pregunta como con ironía, ¿verdad? ¿Acaso no lo ven? ¿Acaso no lo ven? Yo ya estoy haciendo algo nuevo, dice el Señor. ¿Acaso no lo ven? Muchas veces estamos tan enfocados en las cosas de esta tierra que empezamos a desenfocarnos de las cosas de arriba. Y por eso no podemos ver lo que está delante de nosotros. Por eso desviamos nuestra mirada hacia las luces de la ciudad y lo que está delante de nosotros empieza a desenfocarse. Y empezamos a perder el rumbo como iglesia y como personas. Pon tu mirada en las cosas de arriba y todo lo demás será añadido. Parafraseando un versículo bíblico, ¿verdad? Pongamos nuestra mirada en las cosas de la Biblia y todo lo demás va a ser añadido. Todo lo demás, o sea, el Señor ya sabe de qué tenemos necesidad, Él lo va a ir añadiendo conforme nosotros pongamos nuestra mirada en las cosas de arriba. El problema es que estamos tan enfocados en nuestros problemas cotidianos que empezamos a perder el enfoque en las cosas de arriba y entonces empezamos a perder esta promesa. La promesa es: yo voy a suplir sus necesidades. Todo lo que necesitan va a ser añadido, pero necesitan poner su mirada en las cosas de arriba. Necesitamos empezar a abrir nuestros ojos espirituales, los ojos de la fe, empezar a ver los problemas no tan grandes. Tal vez usted está pasando una dificultad en este momento, pero no es tan grande, hermano. No es tan grande, o sea, Dios es mucho mayor que todo eso. El problema muchas veces es que no conocemos a Dios. Y el desconocimiento de Dios, de un Dios grande, hace que empecemos a ver nuestras dificultades como más grandes que Dios. El hecho de no conocer a un Dios tan grande y poderoso hace que empecemos a ver nuestras dificultades como que no vamos a poder salir adelante. Pero nuestro Dios es más grande que cualquier cosa. Nuestro Dios es más grande que cualquier cosa. Nuestro Dios es más grande que cualquier dificultad. Su misericordia y su gracia son más grandes que cualquier pecado. Su amor es más grande que cualquier falta. Pero nos urge venir al Señor, beber de esa agua y empezar a llevarla a todos los lugares del mundo. Necesitamos empezar a ver las cosas de arriba, hermano, a ver con los ojos de la fe. Yo quisiera que hubieran unos anteojos que fueran marca fe y que cuando uno se los pusiera, pues pudiera ver las cosas como Dios las ve. Pero no sería fe entonces. Entonces el Señor ahí nos dice: cuando tú tienes fe, entonces me agradas.
porque sin fe es imposible agradar a Dios. Cuando tú crees que yo estoy haciendo algo nuevo, entonces estás agradándome. Cuando tú crees que yo ya empecé a hacer algo en tu vida, ya empecé a hacer algo en tu situación, entonces ya estamos hablando el mismo idioma. Pero cuando nosotros decimos, no, es que eso nunca va a cambiar, es que yo nunca voy a poder ser diferente, es que mis hijos nunca van a poder cambiar, es que nunca voy a salir de la pobreza, es que nunca, y empezamos a ver tan grande el desierto, cuando si camináramos en la dirección correcta, a unos pocos pasos está la fuente de agua. Pero empezamos a hacer tan grande el desierto, hermano. Nos complicamos tanto. Muchas veces, o sea, las cosas muchas veces no son tan difíciles, pero nosotros las complicamos. Pero Dios nos dice, yo ya estoy haciendo algo nuevo, empecé a creerlo. Y en la medida en que lo creamos, Él va a empezar a actuar. Sumérgete en las aguas del río de Dios, hermano. Sumérgete en las aguas del río de Dios y Él va a empezar a hacer cosas nuevas. De hecho, Él ya comenzó a hacerlas. Y es necesario que empecemos a creer en esa palabra. Yo quisiera que esta mañana, como iglesia, como congregación, tomáramos la determinación, bueno, no yo, sino que el Señor, tomáramos la determinación de decirle al Señor, Señor, vamos a empezar a creer que tú estás haciendo algo nuevo. Que Emmanuel no se va a quedar así como está. Que Emmanuel va a ser mucho más grande. Que Emmanuel va a fluir hacia afuera y va a empezar a afectar la sociedad. Que Emmanuel no solo va a ser un grupo pequeño de personas que se reúnen cada cierto tiempo, sino que va a ser una organización, un organismo vivo que impacte nuestra sociedad, que lleve también el río de Dios a las personas, que empiece a saciar la sed de los demás. Pero hoy necesitamos tomar la determinación de juntos como iglesia saciarnos nosotros de esa agua que viene de Dios. Y hoy el Señor va a hacer algo nuevo en nuestra vida, en nuestra iglesia, o ya empezó a hacerlo, y para este nuevo año yo creo firmemente que vienen cosas grandes. Yo puedo visualizar cosas tremendas para esta iglesia. Y usted, si no se mete, se va a quedar afuera, hermano. Si no se mete en la corriente, pues se va a quedar afuera. Se va a quedar, metete, dígale al que tiene la par, metete, dígale. Pero si nos metemos en la corriente del río de Dios, vamos a empezar a fluir nosotros también. De nuestro interior van a fluir ríos de agua viva. ¿Cuánto necesita la gente a su alrededor que de su interior broten ríos de agua viva, hermano? La gente a su alrededor está necesitando, está urgida de que usted les lleve agua a ellos también. Que vengamos aquí, nos saciemos y salgamos de aquí a llevar agua a todas partes. Sus amigos, sus familiares están esperando que usted les lleve agua. No vaya a pasar comprando una botella ahí cuando salga, ¿verdad? Las personas a su alrededor están esperando, anhelando que usted les lleve agua. Pero si nosotros tenemos sed, no vamos a poder llevarla. Y esta mañana quisiera que oráramos, que hiciéramos una oración del corazón para que el Señor mande su río a este lugar, para que el Señor empiece a llenar de vida este lugar, empiece a llenar de vida aquellas cosas que están muertas. Probablemente la sequía espiritual ha dejado a nuestra iglesia con ramas secas, con tierras áridas. Tal vez usted es una de esas personas que dice, las hojas de mi árbol hace tiempo se cayeron. Hace mucho que necesito escuchar algo fresco de parte de Dios. Hace mucho que necesito un toque del Espíritu Santo, algo que haga revivir todo aquello que está muerto. Tal vez usted empezó este año con expectativas, con sueños, con cosas para alcanzar,
Pero al pasar el año